ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy. En esta democracia fraudulenta, las cadenas de radio y televisión, la cadena oficial, ha sido siempre portadora en grandes proporciones de noticias frecuentemente negativas para el pueblo. Se anunciaron estados de sitios, ley marciales, golpe de estados, renuncias presidenciales, y también hubo, como en el caso del gobierno de Cristina, abuso de la cadena para anunciar toda clase de acontecimientos. Mauricio Macri hoy va a hacer uso de una y única cadena en su presidencia para despedirse del pueblo argentino. Es decir, sigue una vez más la cadena de Radio Nacional siendo portadora de malas noticias. ¿Y por qué digo esto? Porque el presidente que se está yendo puede decir lo que se le ocurra, puede usar los videos que le parezca para ilustrarse y puede tratar de dejar cualquier clase de mensaje. Pero no podrá de ninguna forma dejarle a la historia algo que no sea absolutamente comprobable, y como que se ha transformado en el mayor mentiroso de propuestas políticas que ha llegado a una casa de gobierno sin cumplir casi ninguna. Vamos a enumerarlas para que no haya discusión y para que nadie tenga dudas, más allá de la cadena que hoy va a dar Mauricio Macri. Los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Falso. Construir 3.000 jardines infantiles. Incumplido. Crear el plan del primer empleo. No ocurrió. Extender la asignación e incluir a los hijos de los monotributistas. Esto sí se cumplió. Crear trabajo, cuidado, los que tenemos hay que reforzarlos y cuidarlos. Incumplido. Lanzar el plan Belgrano con 16.000 millones de dólares de inversión en infraestructura para el norte del país. Incumplido, aunque algunas cosas se hicieron. Enfrentar al narcotráfico. Incumplido, aunque se hicieron bastantes avances. Lograr una Argentina con pobreza cero. Bueno, ¿para qué le voy a contar? Crear una agencia nacional de lucha contra el crimen organizado. No existió, no lo cumplió. Aunque hicieron algunos trámites, pero no lo cumplió. Crear centros de primera infancia y centros CONIN para todo el país. Incumplido. Bajar la inflación a un dígito. Inexistente, no cumplió. Generar 1 millón de créditos hipotecarios a 30 años. Incumplido. Poner en marcha el plan de infraestructura más importante de la historia. Incumplido. Algunas obras se hicieron. Instalar radares y escáner. Incumplido. Hicieron alguna instalación de radares. Implementar la computadora en primer grado. Incumplido. Hicieron algunas cosas. Implementar un sistema electoral más transparente con boleta electrónica, inexistente. Profesionalizar las fuerzas policiales, incumplido. Impulsar la ley del arrepentido, cumplido. Es decir, sobre 20 le puedo decir que 2 de las promesas las cumplieron. Por eso, el uso de la cadena de Mauricio Macri de hoy, que va a ser la única y la última, le servirá para despedirse. Y es evidente que envalentonados por ese 40%, pretende reinstalarse con un recuerdo diciendo que va a decir, hemos dejado bases sólidas para el crecimiento, etcétera, etcétera. Bueno, ya está. Pasará, si no fuera por la obligación de la cadena, inadvertido su salida. Como va a haber cadena nacional, se van a enterar en todas partes que Macri se va, por si alguno tenía dudas. Cambiando de tema, los que tienen que entrar
ya han estado en toda la prensa y en todos los medios y en todas partes la enorme cantidad de nombres y apellidos que van y vienen y demás. Hace mucho tiempo yo dije en este programa, nosotros vamos a ser respetuosos porque cuando se tiran apellidos por lo general es para que esto después no ocurra, los pinchan en el viaje, en el camino, etcétera. Ustedes habrán acordado que Nielsen fue un nombre que de los primeros que sonó. Incluso se aventuró él a hablar bastante. Bueno, no está en este momento siendo de ningún análisis por parte de Fernández, tuvo un veto de Cristina, pero además habló demasiado, se enfrentó con Cufa, y entonces, en esos momentos de tensión que no se sabía quién era, Sergio Massa le comentó una conversación que había tenido en Nueva York con un economista, Alberto Fernández. Y le dijo, mira, conocí a un joven que trabaja con Steele, Joseph Steele, premio Nobel de Economía, en la Universidad de Columbia, que es argentino, que se recibió en La Plata, que hizo un doctorado en el Brown, que es una de las universidades más importantes de, digamos, de la élite norteamericana, que ya en el 2008 se fue a vivir a Estados Unidos, pero que alterna porque sigue siendo profesor de la UBA en Buenos Aires. ¿Y quién es? Se llama Martín Guzmán. Entonces empezaron a buscar información sobre Martín Guzmán y se enteraron que Martín Guzmán también está en Buenos Aires, va, viene, vive medio año en Estados Unidos, medio año acá, y trabaja efectivamente con Steele. Es uno de los hombres más jóvenes, tiene 37 años, que economistas que colabora con el Premio Nobel de Economía. Bien, empezaron a estudiarlo, a ver quién era. Y entonces se produjeron dos reuniones más. Una con el gobernador de Tucumán, que tiene llegada directa a Alberto Fernández, y otra con el propio Cufa, que estaba en lucha con Nielsen para ver quién se quedaba con el manejo económico. Y parece ser que este joven, que es un especialista en deuda, y que suscribe a la teoría de ser duros con la negociación del Fondo Monetario Internacional, de congelar el pago de la deuda por 2 años, de no tomar más préstamos, etcétera, etcétera, parece que los convenció a propios extraños. Le vamos a presentar el probable, yo digo que siempre hay que ser respetuoso, hasta mañana, el probable ministro de Hacienda, o si ustedes quieren de Finanzas, o si ustedes quieren de Deuda Externa, porque no sé el cargo y el nombre que le podrán dar, pero la persona elegida. Escúchenlo, así se presenta Martín Guzmán, futuro ministro para la negociación de la deuda externa. Cuando no se resuelven las crisis, cómo resolver una crisis y de una forma bien general, revisando evidencia histórica, evidencia de otros países, casos especialmente desde 1970 hasta ahora, y al final esperamos tener un intercambio con el público, que haya preguntas, respuestas, posiblemente se toquen también temas de la realidad argentina actual. Bueno, Educación la presentación con María de este Isabel hombre Pérez Patiño. tuvo que ver con una situación puntual que era la de establecer y poner en claro lo que podía traer enganchado en una nueva figura, un joven, y lo empezaron a estudiar. Sí, las aclaraciones que había hecho antes. Steele es un economista que le gusta a Cristina, y la verdad que es uno de los antisistema, digamos, ¿no? Los economistas, John Steele, un economista antisistema, y él trabaja codo a codo con John Steele. Bueno, lo cierto es que empezó a avanzar su nombre, y hoy, a un día de que mañana haga el anuncio Alberto Fernández, estamos en condiciones de decir que probablemente, quiero ser respetuoso, probablemente pueda ser el elegido, el tapado, el que no se sabía quién iba a manejar la economía, que en realidad no es quien va a manejar la economía, porque va a ser dividido en distintas áreas el ministerio. Yo digo quien va a tener la difícil tarea de la negociación del endeudamiento. Bueno, uno de los elegidos es Martín Guzmán. Punto y otra cosa. Sergio Massa, en el acuerdo que hizo, que le permitió conseguir el triunfo a los Fernández, porque el acuerdo que hizo Massa en la provincia de Buenos Aires le puso los votos necesarios como para que todos juntos sacaran la mayor diferencia
Y efectivamente, los votos sacados en la provincia de Buenos Aires fueron la diferencia suficiente como para ganar las elecciones por 8 puntos de ventaja sobre la fórmula de Macri-Pichetto. En los compromisos establecidos estaba, además de la presidencia de la Cámara, el PAMI y un ministerio. Bueno, el PAMI no se lo dan a Sergio Massa y se lo cambian entonces por AISA. ¿Y quién va a ser la persona que va a manejar AISA? La esposa de Sergio Massa. Allí va a parar entonces Galmarini, que va a ser la responsable de manejar la empresa de agua de Capital y Provincia de Buenos Aires. Allí va la esposa de Massa, que en algún momento circulaba que podía ser ministro de algo, y también, lo que anticipamos ayer, un radical que ha jugado fielmente con Massa en el Frente Renovador, que fue intendente de Junín, Meoni, va a ser el responsable de transporte, y no Caseiro, como tantos se jugaron y dijeron, y finalmente allí va a haber toda una pulseada abajo entre los gremios del transporte para saber quiénes son los secretarios y quiénes pelean los espacios que siguen debajo del ministro. Pero tenemos todos los nombres, pero los reservamos porque total, mañana a las 6 de la tarde se sabe oficialmente. ¿Para qué vamos a seguir tirando cosas? Es decir, se sabe ya que Donda no va a ser ministro, le van a dar el INADI, y se saben muchas otras cosas que, repito, vamos a esperar hasta mañana para ser respetuosos y prudentes y no agitar el mar. Fíjense lo que ha pasado con tantos nombres que se han tirado y después se terminan quedando sin llegar. Pero volviendo al comienzo, el hecho de que hoy se despida Mauricio Macri por la cadena de radio y televisión y que después haga un acto convocando a la gente a la plaza y que haya dicho ayer que son traidores los 3 diputados que llegaron con los votos de Cambiemos y que pegaron el salto y se fueron a hacer un interbloque que le permite tener mayoría en la Cámara de Diputados y quedarse con las comisiones el futuro oficialismo, a los gritos decía devuelvan las bancas, decía Macri, han traicionado, etcétera, etcétera. Yo le quería preguntar a Macri si cuando él lo llamó Pichetto, le preguntó a Pichetto si iba a renunciar a la banca, y lo puso de vicepresidente de la República, de candidato a vicepresidente de la República, y lo llevó en el rol de vicepresidente de la Nación, en lugar de llevar a Michetti a actos donde no tenía que estar su candidato, sino que tenía que estar la vicepresidenta en ejercicio. Ha hecho tantos cachivacherías, para decirlo bien, Mauricio Macri, que la verdad que ahora se queje porque 3 diputados pegaron el salto para el otro lado y que sean saltarinis. Bueno, yo le quiero informar a Macri, por si no lo sabe, que se fragmentó ayer el Consejo Deliberante en Rosario y el PRO tiene 2 bloques. Le quiero informar a Mauricio Macri, por si no lo sabe, que Joaquín de la Torre, ministro de Gobierno de Vidal, que no fue a la reunión de Olivos de Vidal, que está jugando al escondite, ya está tratando de hablar con Felipe Solá, porque él fue hombre que llegó a la Intendencia de San Miguel de la mano de Felipe Solá para regresar y pegar el salto para el otro lado, y que el intendente de San Miguel, que le responde a él, podría transformarse en un aliado de Kicillof. Y le quiero informar también que hay un senador de la 5ª sección electoral que estuvo trabajando activamente en Mar del Plata para la campaña de Montenegro, que es muy probable que pegue el salto. Macri, se le van a ir muchos más de lo que ustedes imaginan. ¿Y qué van a hacer? ¿Los van a echar a todos? Son todos traidores, Mauricio. La realidad es que ahora, cuando se pierde el poder, cuando ya no está la probabilidad ni la posibilidad de que nadie saque nada, en esta democracia fraudulenta, que nadie respeta los votos que le prestaron para que pudieran llegar a sentarse en algún lugar, la sociedad, la gente, hace de las suyas. Y entonces, frente a esto, nos vemos obligados a decirle, a informarle que Jaime Méndez, el intendente de San Miguel, está a un ratito de pegar el salto para Kicillof. Y si no lo sabe el presidente, se lo decimos ahora y se lo anunciamos, que es muy probable que el senador Lucas Florioni también se le vaya, y es de la 5ª sección electoral.
Macri y los que se van a seguir yendo después de la cadena de hoy y después del acto. Ni se imagina Mauricio Macri. Ahora, eso sí, estuvo reunido con algunos empresarios y le pidió por su amigo del alma, porque ahora vienen las facturas de los empresarios, y a Caputo lo tienen entre ojos, porque cuando los empresarios estaban en la lista de los juzgados de Comodoro Pi, Caputo aparecía y decía, mirá, nosotros podemos hacernos cargo de la empresa y te podemos dar una mano, etcétera, etcétera. Y ahora Macri pide por la cabeza de su amigo del alma para que no la justicien los empresarios del círculo, llamado Círculo Rojo, del poder económico, muchos de los cuales tuvieron que desfilar en la fotocopia de los cuadernos y en los cuadernos que después aparecieron. El poder, Mauricio, se pierde y se gana y no es permanente. A propósito, el presidente, que no se olvide el lunes de estar muy atento a lo que pasa en Boca Juniors el domingo. No al resultado con Rosario Central, que es intrascendente, sino a la elección en Boca, donde Ameal puede terminar con 25 años de macrismo en el Club Boca Juniors. Cambia, Mauricio, todo cambia.